de efeitos tardios. E a gente tem o grande prazer hoje de ter junto com a gente a doutora Lídia Shapiro. Então, vou ler um pouquinho sobre ela, mas eu acho que depois ela pode falar um pouquinho mais. Ela é professora de medicina, né, de oncologia da Universidade de Stanford, e ela é diretora do programa de sobreviventes do câncer. Então, tive o grande prazer de assistir a uma aula da doutora Shapiro no Congresso Latino Americano de Cuidados Paliativos e pedir para ela repetir aqui para a gente, né? Aqui está muita gente da Sociedade Latina de Oncologia Pediátrica e da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, e aí então nós vamos ter essa oportunidade de ouvi-la. Não sei se me entende, doutora, no hablo espanhol, mas nosotros brasileños entendemos muy bien español, mejor de que el inglés. Sí, bueno, y yo entiendo un poquito, ¿no es cierto?, el portugués, pero bueno, vamos a intentarlo. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a hablar en español y me manejo acá profesionalmente con inglés, así que si, si hay una pausa o una confusión de idiomas, espero que me perdonen. Así que voy a pasar mis diapositivas y estamos aquí. A ver, ¿lo ven bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces la presentación que quería compartir con ustedes es acerca de un tema que a lo mejor en general ustedes no piensan que entra dentro del campo de cuidados de apoyo, cuidados paliativos. Pero lo que quiero decirles hoy, para ver si estimulamos un poco de reflexión y diálogo, es que muchos de los pacientes que curamos de cáncer siguen teniendo síntomas, siguen teniendo problemas. Y el tema de la transición también de los pacientes, los jóvenes adultos curados de cáncer que tuvieron como niños, es un tema, ¿no es cierto?, que necesita la atención de todos nosotros, los que hacemos oncología de pediatría y de adultos, paliativo de pediatría y de adultos, y también todas las otras especialidades de medicina, incluyendo la parte de medicina y clínica, ¿no es cierto? Porque estamos encontrando, por ejemplo, que muchos de estos jóvenes adultos no tienen suficiente conocimiento de los riesgos que tienen para su futura salud basado en el tratamiento que recibieron para el cáncer. Se estima que en el año 2022 se produjeron 20 millones nuevos casos de cáncer y casi 10 millones de muertes en el mundo. El número estimado de personas que estaban vivas dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico de cáncer era más o menos de 53 millones y medio globalmente. En Estados Unidos se cuenta la población de sobrevivientes de cáncer en más o menos 18 millones. Y la definición que se da a una persona que es sobreviviente de cáncer es a cualquier persona desde el momento que le diagnosticaron el cáncer por el resto de su vida. O sea, la definición incluye gente que está en tratamiento, gente con cáncer metastático y también gente curada de cáncer, o sea, gente que se estima tiene un pronóstico excelente. También para darles una idea de la magnitud de este problema, más o menos 1 de cada 5 personas desarrolla un cáncer a lo largo de su vida. Aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres muere a causa del cáncer. Un paciente curado de cáncer, digamos, pensamos que es alguien que tiene muchos motivos para celebrar, pero a lo mejor también está cambiado, a lo mejor quedó con síntomas que persisten, o sea, síntomas, por ejemplo, que pueden haber sido causados por una droga que se usó en el tratamiento del cáncer, lo que es muy común, por ejemplo, conocemos todos, son
la neuropatía de las drogas, de la gente que recibió drogas como paclitaxel o los derivativos, la toxicidad auditiva de los que recibieron platino, por ejemplo, y eso sigue, eso persiste. Y también hay un perfil de síntomas que son emocionales y psicológicos. O sea, muchos quedan con muchos miedos, con trastornos emocionales que pueden ser, digamos, de una magnitud que uno considera, bueno, que se puede sobrellevar, pero algunos realmente necesitan ayuda y especializada, ayuda por gente con preparación en psicología o en psiquiatría. Y hablamos mucho de la lucha contra el cáncer, de batallas, pero las batallas se ganan y se pierden. Y eso también puede causar, en cierta forma, cómo una persona encara ser sobreviviente, también puede encarar problemas después, ¿no es cierto? Muchos hablan, o más, no muchos, pero digamos, alguna gente habla de haber recorrido un territorio, también eso este, lleva a pensarlo un poquito de otra forma, otras metáforas. Pero el lenguaje afecta la percepción de la experiencia y el enfoque. Entonces, el enfoque es algo que es muy importante y es algo que a mí me interesa mucho y mi equipo está haciendo investigación en esto. Debes pensar si es posible estudiar un poco cómo es que alguien encara su enfermedad y su sobrevivencia. ¿Se sienten capaces o lo ven con una catástrofe? ¿Sienten a lo mejor que tienen las herramientas necesarias para sobrellevar la enfermedad, para hacer el trabajo necesario y después para encontrar su nueva relación con la salud y con la normalidad? Pero hay gente, por ejemplo, que o lo considera como una catástrofe y a lo mejor algunos excepcionales que lo ven como una oportunidad. Pero más que nada, lo que estamos pensando que sería importante es tratar de que una mayor cantidad de nuestros pacientes se sientan capaces, ¿no es cierto?, de manejarlo tanto física como emocionalmente. Los cuidadores también, en el caso de la pediatría, evidentemente sabemos que el paciente está rodeado por familiares, pero en el caso de los adultos, especialmente trabajando en un centro como trabajamos nosotros acá en Estados Unidos, donde no solamente se respeta, sino hay un poco la idea de que los adultos se manejan solos. A veces nos olvidamos de que para cada paciente tratado por cáncer hay, digamos, una red de apoyo y hay cuidadores. Y los cuidadores a lo mejor sacrificaron mucho también. Los padres de los niños, por ejemplo, que han sido tratados por el cáncer, en general se dedican a eso, ¿no es cierto?, para llevar a las citas, para estar en el hospital. Muchas veces eso requiere que haya un plan para que otras personas cuiden a los hermanitos del paciente. Y son historias realmente conmovedoras, pero historias también que duran años. Entonces, dentro del tema de la sobrevivencia del cáncer, también pensamos en qué pasó, qué les pasó a los cuidadores. Sabemos por estudios que muchas veces ignoran su propia salud, que no se hacen seguimientos, que no se hacen controles, y después hablando con muchos de estas personas que pueden ser parejas, pueden ser hijos adultos cuando el paciente tiene edad avanzada o los padres, ¿no es cierto?, de los chicos que tienen tratamiento, que hay un montón de cosas que han pasado y muchas veces no tienen, digamos, suficiente apoyo y apoyo profesional para procesar todas las experiencias. Y eso es importante, especialmente cuando pensamos en los chicos, ¿no es cierto? Porque en algún momento esos chicos van a pasar a ser adolescentes y jóvenes adultos y necesitan saber lo que les pasó. Y eso requiere una comunicación dentro de la familia que no ocurre mucho. No solamente no ocurre mucho, sino que no está suficientemente facilitada por gente que tiene preparación profesional. Y eso yo creo también es un área importante para la investigación. Los cuidadores en general y los familiares, los amigos, quieren o esperan que todo vuelva a la normalidad rápido. La normalidad definida como el estado de salud, los roles antes del diagnóstico, pero eso no es posible.
la normalidad va a cambiar, ¿no es cierto? Especialmente si alguien ha tenido un tratamiento largo y en muchos casos, la mayoría de los casos, bastante traumático también, con drogas, con cirugía o con rayos o con un poco de todo. Los cuidadores también sufrieron y los cuidadores también tienen miedos que persisten. Nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio acá con entrevistas de padres de niños que habían sido tratados por cáncer. Y los chicos, bueno, en general no tenían miedo al futuro, pero los padres sí, los padres tenían más miedo que los chicos. Entonces la pregunta evidentemente para todos es ¿quién cuida a los cuidadores? Cuando pensamos en los sobrevivientes de cáncer, mucha gente que estudia esto le interesa la calidad de vida. Bueno, la calidad de vida está evidentemente afectada por los síntomas. Los síntomas en general dependen del tratamiento, o sea, hay síntomas generales, a veces, por ejemplo, todos sabemos que puede haber fatiga, insomnio, y después hay muchas veces síntomas que dependen de el tratamiento recibido, en el caso de los niños, la edad, o sea, cuándo fueron tratados, y en el caso de adultos muchas veces depende del tratamiento y la parte del cuerpo, ¿no es cierto? Dificultades cognitivas son bastante generalizadas y no tenemos un buen esquema de tratamiento. Es difícil encontrar especialistas, es difícil hacer un tipo de rehabilitación cognitiva. Existe gente que lo hace, pero es un área que es difícil, hay muchas palabras que se usan para describir esto, pero realmente hay mucha gente que dice que, por ejemplo, que no puede hacer el mismo trabajo que hacía antes de haber hecho el tratamiento de cáncer, y gente que tiene, digamos, mucha capacidad y reserva cognitiva, a veces puede ser muy específico también en qué es lo que han perdido, a lo mejor la capacidad de hacer cuentas en la cabeza, a lo mejor la habilidad de pensar un poco en tres dimensiones o de tener las palabras rápidas, ¿no es cierto? También, como dije antes, los síntomas a veces se pueden digamos, entender basado en el tratamiento. Mi especialidad es cáncer de mama y una de las áreas que estudio yo, por ejemplo, son las consecuencias del tratamiento de cáncer de mama en mujeres que tuvieron un diagnóstico muy jóvenes, antes de los 40. Y bueno, entonces podemos imaginar, por ejemplo, que los trastornos hormonales pueden causar una menopausia prematura, pueden causar problemas con sexualidad, con la habilidad de poder tener hijos biológicos, pueden causar problemas con síntomas de menopausia que pueden ser muy molestos, también osteoporosis prematura. Puede haber edema, por ejemplo, y eso también depende de la parte del cuerpo, la parte de la anatomía que fue tratada. Pacientes con cáncer de mama, pacientes con melanoma, donde hay a veces resección en bloque así de un grupo de ganglios, pueden tener edema de la parte afectada del cuerpo, y eso requiere compresión y también en general no es curable, es tratable, pero no es curable. Y por supuesto también tenemos el efecto en órganos así vitales, la médula ósea, que digamos el corazón, puede haber cardiopatía, cardiomiopatías, y bueno, depende un poco de cuál fue el órgano afectado, tenemos el grupo de síntomas. Eh, en cuanto a efectos secundarios también del cáncer, tenemos que pensar también los pacientes tratados, por ejemplo, con radioterapia, el campo afectado también puede llevar a problemas secundarios. Pero además de los síntomas que tienen los pacientes y como hablamos un poquito antes, a veces el cuadro emocional y las repercusiones en los cuidadores y los familiares, también habría que hablar de los miedos, porque los miedos de los sobrevivientes de cáncer realmente son amplios. Los miedos se pueden desencadenar ante una prueba, por ejemplo, ante un scan para ver para los pacientes
que han sido tratados por linfoma o un cáncer, a lo mejor de colon, que se hacen scans para ver si hay recurrencia o no. Puede haber mucha ansiedad antes de estas pruebas, o mujeres que han sido tratadas por cáncer de mama describen mucha ansiedad en los días antes de hacer la prueba y también en los días entre haber hecho el estudio y recibir los resultados. Puede ser también por un análisis de sangre o a veces los miedos también se pueden desencadenar por los aniversarios o por alguna cosa que genere una asociación con el cáncer. Y a veces también los miedos se pueden desencadenar en respuesta a sensaciones físicas. Y eso se ve también en los adolescentes, en los jóvenes adultos, si tienen alguna sensación física en un área del cuerpo donde fueron tratados. A veces eso también puede desencadenar muchos miedos. Los miedos pueden variar en intensidad, en frecuencia. Miedo a que vuelva el cáncer es muy común en ciertas poblaciones. En los estudios, por ejemplo, en adultos, el miedo a la recurrencia depende del estudio, puede ser hasta un, qué sé yo, 80-90%, depende a quién se pregunta y cuándo. Todo esto se puede estudiar, evidentemente, pero es común. Y son cosas difíciles, ¿no es cierto? Que a veces yo creo que los oncólogos lo ven, lo conocen y tratan de ayudar a los pacientes, pero a veces esto requiere una intervención, ¿no es cierto? Hay terapias que han sido descritas y estudiadas, para las cuales hay evidencia que ayudan, en general terapias cognitivas, terapias bien especializadas. A veces simplemente poder hablar ayuda también, pero es importante saber todo esto, porque muchas veces cuando un paciente tiene una sensación física y enseguida piensa en lo peor, puede llamar y buscar más estudios, buscar que lo aseguren que está bien, y eso a veces también requiere paciencia, requiere seguimiento, y puede ser bastante fuerte. Los efectos tardíos de las terapias contra el cáncer también es algo que puede afectar cómo alguien encara o cómo alguien vive ese periodo de sobrevivencia. Depende mucho del tratamiento. Si alguien tuvo radioterapia y bueno, pues en ese campo, si por ejemplo está afectada, pueden ocurrir cambios en la piel, pueden ocurrir a veces un cáncer secundario en un campo tratado con radioterapia, puede aparecer un sarcoma, por ejemplo. Quimioterapia, los efectos tardíos dependen de las drogas, pero el más temido, por ejemplo, es la leucemia después de ciertas drogas. Con los agentes biológicos, especialmente con todos los agentes, todas las inmunoterapias que estamos usando, puede ocurrir, por ejemplo, pueden ocurrir complicaciones en glándulas, y eso puede ser también inesperado. Y con las terapias endocrinas también. Entonces, todo esto es algo que uno tiene que manejar, tiene que saber la edad del paciente que recibió, la susceptibilidad y, como dijimos antes, los más temidos son los que pueden tener la mayor repercusión en la salud. Y eso es un tema interesante, ¿no es cierto? ¿Qué es la salud? Una persona que ha sido tratada por cáncer, qué puede esperar? El esquema puede cambiar, o sea, lo que depende un poquito de qué limitaciones quedan, a lo mejor no queda ninguna y eso, bueno, está buenísimo, pero si, como eso no es lo más común, estamos hablando ahora porque hay mucha gente que necesita un cuidado que está entre paliativo y cuidado de sobrevivencia para manejar estos problemas que quedan. Los jóvenes que han sido tratados en la infancia a veces no saben que tienen riesgo de otros problemas. Y una amiga mía, una colega acá que hace medicina general, me contaba que, por ejemplo, que vio un paciente, un joven de 25 años que se presentó como un ingeniero con salud perfecta. Y bueno, y empezando a hablar, le dijo que le habían tratado a los 3 años por leucemia.
Y este joven que piensa que tiene una salud perfecta realmente tenía un riesgo de enfermedad cardíaca que era más parecido a un hombre de 45 años que uno de 25. Pero a veces, como habíamos dicho al principio, hay un gap, hay una, los jóvenes a veces, los jóvenes adultos no saben exactamente qué esperar y eso es algo que lo vemos. Puedo contarles muchas historias parecidas de jóvenes que, por ejemplo, que tienen un síntoma y el síntoma después resulta que está relacionado a una terapia previa y eso lleva a tratar de entender o conocer la historia clínica y tratar digamos, prepararse, ¿no es cierto?, para enfrentar posibles desafíos a la salud. Es más parecido a un tema de un adulto con una enfermedad crónica y entonces también estábamos hablando un poquito al principio de que eso significa que requiere también hacer una transición a un equipo que esté preparado para recibirlo. Entonces, lo que es esencial, yo creo, para mantener salud física, emocional y psicológica es conocer la historia y tener una línea abierta de comunicación. Pero los padres a veces no quieren hablar con los hijos acerca de esto. Y nosotros, por ejemplo, tenemos en varias entrevistas, tenemos muchos casos, muchas historias de jóvenes adultos, muchos de ellos que estudiaron medicina, que dicen que, por ejemplo, que fue un tema difícil para los padres, porque todavía los padres estaban con el trauma, ¿no es cierto?, de lo que había sido el tratamiento. Entonces, uno de los temas es quién hace el seguimiento, cuándo se hace la transición de la parte pediátrica a la parte de adultos, cuándo puede dejar de ver un paciente curado al oncólogo, nunca siempre quién va a ser el médico de cabecera y, digamos, quién se va a ocupar de que se haga bien el seguimiento. Una de las contribuciones más importantes es darles al paciente un resumen del tratamiento y para los pacientes en pediatría eso es muy común. Hay un Passport for Care, hay un montón de documentos o ¿cómo se dice?, formularios que se pueden bajar de internet que se autopopulan en algunos casos. Por ejemplo, si uno sabe la terapia, entonces aparecen todos los estudios que hay que hacer para hacer el seguimiento y el seguimiento puede durar décadas, ¿no es cierto? Así que lo importante, el mensaje es tener una idea, tener el tratamiento, tener las recomendaciones para el seguimiento y tener una línea de comunicación. Bueno, les quería recomendar este libro que es excepcional. Es la historia escrita por una joven periodista que a los 22 años, no sé si era periodista cuando lo escribió, pero quería ser periodista. A los 22 años le diagnosticaron una leucemia de muy mal pronóstico y después de quimio y trasplante de médula ósea estaba curada y ahí es cuando sintió que no estaba preparada, que por más que había sido muy difícil el tratamiento del cáncer, lo que la esperaba parecía aún más difícil, ¿no es cierto? Y no estaba suficientemente preparada. Y esta chica, Zuleka Jawad, que escribió este libro excepcional, bueno, se compró esta camioneta, adoptó un perrito y se fue a hacer una recorrida por todo el país, por Estados Unidos, para conocer a gente que le había escrito, porque ella escribía una columna en el New York Times durante el tratamiento, y procesar un poco la experiencia. Y es un libro excepcional porque muestra cómo un joven adulto, por ejemplo, se enfrenta con este mundo de aislamiento, de tratamiento, y después cómo lo sobrelleva. Zuleka tuvo una recurrencia del cáncer, tuvo un segundo trasplante y tiene un sitio en el web, una página web y tiene un montón de seguidores. Realmente nos enseña mucho a todos. Es un libro precioso y se los recomiendo. Nuestro equipo está situado en una universidad y lo que estamos tratando de hacer también como una pequeña contribución es tratar de educar a los médicos, a las enfermeras, a la gente, a los psicólogos,
acerca de las necesidades de los sobrevivientes del cáncer. Así que hicimos un curso online que es gratis. Se puede encontrar fácilmente si lo buscan Health After Cancer en Stanford. Y usamos casos, ¿no es cierto?, para tratar de que la gente se enganche con el tema. Tenemos el caso de una mujer de 32 años que es sobreviviente de linfoma y va a ver a su médica y le dice, bueno, a veces tengo miedo de que vuelva, también quiere hablar de su posibilidad de tener hijos, quiere hablar de su seguimiento para protegerse porque recibió drogas cardiotóxicas y a lo mejor radiación también, ¿no es cierto?, como parte de su tratamiento. Tenemos otro caso de un señor un poco mayor con un cáncer de cuello y tenemos también ahí entonces los síntomas que son más comunes, dificultades para hablar, dificultades para tragar, dificultades psicológicas, la importancia de tener un equipo que sepa de tratar todos estos problemas. Un tercer caso de una mujer de 60 años con cáncer de mama, muy buen pronóstico, pero también con terapia endocrina que causa un montón de problemas sexuales, problemas también de mantenimiento de huesos. Y en este caso quisimos también de hablar un poco de la comunicación, porque esta mujer, por ejemplo, dice que no sabe bien a quién preguntarle las cosas, si llamar al oncólogo, si hablar con la médica de cabecera. Y el último caso es un hombre mayor con que tuvo un cáncer de próstata hace, digamos, unos años y ahora presenta con unos síntomas nuevos que son una consecuencia del tratamiento. Hicimos también una serie de podcast, en general con jóvenes adultos. Este es mi equipo. Dos de estas mujeres son sobrevivientes de cáncer. Una fue tratada a los 3 años con un diagnóstico de leucemia y la otra a los 30 y pico al empezar la residencia en medicina con linfoma. Y mi colega que hace oncología pediátrica. Hicimos una serie, un podcast para lo siguiente. Primero, para traer las historias, para que la gente se sienta más conectada. Segundo, para dar un poco de consejos basados en evidencia de una forma que pueda llegar, ¿no es cierto? Y que pueda acompañar también a los que son sobrevivientes de cáncer y también a los cuidadores, como habíamos dicho antes. Bueno, si quieren ver la serie, los invito y me dejan comentarios y con eso termino la presentación y si quieren hacer preguntas, aquí estoy. Muito obrigada, doutora. Muito boa, eu acho que essa palestra da senhora. Eu queria chamar a Juliana Lanza, que é a coordenadora do grupo de efeitos tardios da SOBOP, e eu acho que ela deve estar com muitas perguntas, porque eu estou, né, como do cuidado paliativo, mas eu acho que ela deve estar cheia de perguntas para a senhora. Ju. Está fechado o seu microfone. Pronto. Doutora Lídia, muito obrigada por sua apresentação. Eu sou vice-coordenadora do Grupo Cooperativo de Efeitos Tardios da SOBOP e eu também sou oncologista pediátrica, cuido hoje dos sobreviventes do câncer infantil. E, além disso, eu tenho um plus. Sou sobrevivente do câncer, tive leucemia com 5 anos. E hoje é muito interessante, bom poder cuidar dos sobreviventes. E um ponto muito importante aqui da sua palestra é que nós percebemos no nosso dia a dia
principalmente quando falamos de crianças, dos ninhos, a perda do potencial, o potencial perdido. Quando falamos de um adulto jovem, podemos muitas vezes ter a comparação, né? O que se era e o que somos agora. Mas quando a gente fala da criança, a gente tem uma ideia, né? A ideia do potencial que aquela criança seria no desenvolvimento, no crescimento, na cognição. E existe aí uma comparação entre o que se tem hoje, os pais, a família, né? O que se tem hoje dessa criança e o que poderia ter sido. E isso também é muito impactante. Es muy impactante. Creo que entendí bastante bien el mensaje. Por eso en mi equipo tengo muchos jóvenes que son estudiantes de medicina o médicos que son sobrevivientes de cáncer. Y no te imaginas cómo nos inspiramos por lo que nos cuentan ellos, porque son ejemplos, por ejemplo, de haber también sobrellevado las cosas y tuvieron suerte de que tienen la capacidad cognitiva, tienen la energía, pero tenemos mucha conciencia que eso no es el caso de todos, que necesitamos también realmente entender cómo podemos apoyar y cómo podemos también prevenir problemas. O sea, uno de los, uno de los mensajes más importantes de entender este tema es de escalar las terapias, si es posible. O sea, dar menos tratamiento tóxico para que haya menos problemas después. Pero bueno, eso uno lo hace a medida que tiene éxito, ¿no es cierto? Al principio, digamos, yo creo que las terapias eran más brutales, digamos, que lo que son ahora. Pero incluso ahora lamentablemente, digamos, no curamos mucho, pero no curamos a todos, y a los que curamos muchas veces quedan con problemas. Entonces, el tema un poco es tomar conciencia de cómo podemos hacer el mejor seguimiento, cómo podemos juntarnos y aprender de otras disciplinas, a lo mejor para mantener la salud de esos huesos, para mantener o mejorar la capacidad cognitiva, para ayudar a esos chicos cuando son adolescentes a elegir profesiones o carreras o trabajos que puedan hacer, para ayudarlos cuando vuelven a las escuelas, por ejemplo, dentro de algunas de las de los estudios que hicimos nosotros, lo que a mí me choqueó mucho es que muchos de estos chicos, incluso cuando vuelven a las escuelas, los otros compañeros no los tratan bien, ¿comprende? O sea, hay muchos también problemas de volver volver cambiado, y no es que todos, viste, los reciben con brazos abiertos y con un abrazo. Así que yo creo que eso es complicado. Y también es el tema de las distintas generaciones en la familia. ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Qué pasó con la familia? ¿Cómo se comunican dentro de la familia? ¿No es cierto? Que son temas que me parece que a veces no los tratamos cuando tenemos esa mentalidad, ese enfoque en curar la enfermedad. Exato. E esse processo é um aprendizado para a família, para o próprio paciente. Se eles foram tratados ainda muito crianças, muito pequenos, ainda temos o desafio de inserir nesse contexto o entendimento do que aconteceu lá atrás e que eles não têm conhecimento, não lembram, eram muito pequenos, então são muitos desafios aí, mas é isso. Acredito que a nossa grande missão seja fazer com que eles sejam reinseridos de uma forma saudável
né, na sociedade, na vida, na escola, nas suas profissões futuras, independente do câncer que foi tratado, apesar das sequelas, apesar dos transtornos, né? Eu vi que a Laurice é coordenadora do grupo, também está aí, não sei se ela também quer falar um pouquinho, doutora Gilda, tem bastante gente conhecida que eu acho que gostaria de falar um pouquinho também. Oi, Ju. Vou abrir minha câmera também. Depois eu deixo a doutora Gildinha falar. Doutora Érica, belíssimo esse convite. Doutora Lídia, sua aula realmente inspiradora para todos nós. E a gente tem muito orgulho de participar de um grupo essencialmente assim voltado para esse benefício futuro procurado. E a Juliana é uma pessoa que inspira muito a gente nesse trabalho, na rotina do grupo, né, para tentar trazer soluções e para minimizar os possíveis danos trazidos pelo tratamento e pela própria doença. E sua aula só nos deu mais ânimo para a gente prosseguir no nosso projeto e agradecer a doutora Érica por esse convite lindo que ela fez para a senhora e nos privilegiou com essa apresentação belíssima. Obrigada. A doutora Gilda é a nossa endócrino. Que habla Doutora Lídia, espanhol fluently. doutora Lídia, mucho gusto en conocerla. Excelente su presentación. Yo fui becada en el Gutiérrez, Buenos Aires, con o Dr. Bragadá. Así que yo veo acá en pantalla Blanquita Díaz, que era contemporánea mía allá cuando yo hice mi rotación. Y me dediqué casi siempre a la endocrinología de los pacientes con cáncer, los chicos con cáncer, ¿no? Entonces yo tengo una inquietud muy grande, porque lo que yo vi es que existe un vínculo afectivo muy fuerte entre el pediatra, oncólogo, y el paciente. Pero el chico crece, tiene problemas, tiene secuelas tardías decorrentes de su tratamiento, y existe una edad en que es necesaria una transición hacia su médico de adultos. Entonces yo le pregunto, ¿cómo sería hecho ese cambio de médico de cabecera, vamos a decir así? ¿Cómo se siente él desvinculando-se, entre comillas, ¿no? De su médico que lo atendió cuando él se estaba muriendo y que lo salvó, vamos a decir así? Entonces, ¿cómo sería hecha esa transición? Yo lo veo como lo más importante, lo emocional. Recentemente nosotros hicimos una libreta para el paciente fuera de tratamiento y junto con la libreta una guía, un guideline para el médico generalista, para que ela ya en su ciudad de origen pueda atender este paciente y tener las recomendaciones específicas. Pero eso es la parte técnica, que yo creo. Todavía la libreta esa tiene que ser revalidada, ¿no es cierto? Pero creo que quedó buena. Pero esa es la parte técnica. Lo que yo veo es otra parte, la parte emotiva. ¿Quién cuida de esa parte? El hospital de origen, con su equipo de psicólogos y psiquiatras y los médicos en general. O usted lo deriva también a su médico allá de origen, donde hay algunas veces un equipo que puede atenderlo en esta parte emocional, pero en la mayoría de las veces no lo hay. Entonces, ¿usted cómo ve ese trabajo que a mi criterio es muy, muy difícil y muy delicado? Usted expuso el problema perfectamente y me encantaría poder decir que hay una solución, pero no hay una solución porque depende de
los recursos que tenga ese paciente donde viva, ¿no es cierto? Hay algunos centros, pero yo conozco muy pocos, donde se hace investigación en sobrevivientes, donde ven a estos chicos para siempre. Y diría probablemente el centro más grande es St. Jude's en Memphis, ¿no es cierto? Que tiene donde se han hecho los estudios, donde hay un equipo extraordinario y enorme, pero en general eso no es el caso. Y como dice usted, podemos pensar en la parte técnica, que es el paciente tiene su resumen, tiene las pautas para el seguimiento, tiene la guía para el médico de cabecera o la persona que va a hacer el seguimiento, pero después también está la parte afectiva con los lazos afectivos que se establecieron durante probablemente años de tratamiento, porque muchos de estos niños tienen tratamiento por no solamente unas semanas ni unos meses, sino a veces varios años, ¿no es cierto? Así que no tengo muchas respuestas, puedo amplificar sus preguntas. Yo creo que las respuestas se están buscando y encontrando a nivel regional. O sea, uno puede tener un esquema idealizado que se hacen los pases, ¿no es cierto?, a distintos equipos, con apoyo psicológico y con recursos, pero eso solamente si tiene, digamos, mucha gente que está capacitada para hacer el seguimiento, y no hay tanta gente capacitada para hacer este seguimiento. Muchos de los médicos de cabecera de adultos, por lo menos acá en Estados Unidos, no tienen idea de cómo hacer el seguimiento de estos jóvenes adultos cuando hacen la transición. Así que eso es un tema, yo creo que no está resuelto. Y por eso es importante un poco hablarlo también, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos asegurarnos o cómo podemos tratar de que cada joven que ha tenido este tipo de historia tenga su mejor oportunidad de tener una buena salud como adulto? Y eso va a depender un poco de quién lo trata. Como yo le dije en ese ejemplo, por ejemplo, a este hombre de 25 años, que es un ingeniero, que se presenta como una persona completamente normal, no tiene una salud normal, no va a tener una trayectoria normal, pero él no lo sabe. Así que yo creo que si él no lo sabe, también hay muchos médicos que a lo mejor lo atienden que tampoco lo No lo saben. sabe. Y yo creo por eso son temas interesantes, ¿no es cierto? Porque todo el esfuerzo es en el cuidado agudo, en curarlo al chico, en que salga bien, pero después ahí va a haber un montón de transiciones y hay una etapa crónica, y en general eso yo diría que no está bien encarado, ni en mi sistema de salud y probablemente en el suyo tampoco. Uhum. O sistema nuestro é um pouco distinto, porque temos as unidades básicas de saúde em várias cidades, não? Então, nessas unidades básicas existe uma equipe de estratégia de saúde da família. Então, nosso enfoque seria que este grupo que atende a família se hiciera cargo de orientar esses chicos, pero teniendo un vínculo abierto con el hospital de origen, para que cambien Exactamente. ideas y que tengan un apoyo mutuo. Eso Esa yo es lo mi veo idea de esa forma. también. Sí, yo estoy de acuerdo con usted que eso sería lo ideal, y yo creo que ahora que tenemos más posibilidades de conectarnos así virtualmente, se Uhum. podría también pensar que ese lazo con el hospital de origen o con el equipo de origen se puede mantener aún virtualmente, por más que se mude a, qué sé yo, a otro continente, puede seguir teniendo ese contacto. Yo creo como usted que eso es muy importante. Sí, es una herramienta muy útil, ¿no? La internet y el WhatsApp. Y la telemedicina, ¿no? También. ¿Sí? Y yo creo también que tener, digamos, gente que se especialice, que pueda hacer una consulta, también es importante, ¿no es cierto? Sí. Usted ve que sería útil tener, por ejemplo, en el hospital de origen, una enfermera especializada
que pudiera recaptar essas dificuldades que, por exemplo, o médico de origen pueda hacer a consulta, não diretamente ao médico, mas hace grupo de enfermeiras que são excelentes quando trabalham nesse tema. Então, quizás seria uma ajuda, não? Para que el trabajo fuera más fácil, no sé. Completamente de acuerdo. Y también, o sea, no hemos hablado de eso, pero también lo que falta es un poco el apoyo a la familia, Ujú, ¿no es cierto? Porque, digamos, todos han sido afectados por eso. sí, Los hermanitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que a lo mejor crecieron y durante varios años uno de los padres lo no estaba, aislaron. ¿no es Sí, cierto? sí, Simplemente por haber tenido que estar con el chico internado o, digamos, dando un cuidado bastante intenso. claro, el enfoque sería dedicado a la familia en general, ¿no? Y el chico, que es el caso índice, vamos a decir así, lo que desencadenó toda esa, por ahí, desestructuración, ¿no? Hacia atrás. Bueno, yo le agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar con usted y de practicar un poco mi español, que hace mucho no lo hago. El placer es mío, gracias. Gracias. Eu acho que é muito interessante, né, doutora Lídia, até assim, a senhora ter colocado esse tema no Congresso de Cuidados Paliativos, porque eu acho que tem muito, quando a gente pensa na definição, né, do que são cuidados paliativos, que assim, é uma abordagem, né, que a gente precisa cuidar do ser humano como um todo, eu acho que assim, o paciente fora de terapia, ele se aplica muito, né? Porque ele teve a doença que ameaça e a gente sabe que existe a possibilidade de ter novamente, de ter uma recorrência. Então, eu gosto muito desse questionamento que a senhora faz: quem vai ser esse médico, né, que vai cuidar desse paciente? Lógico que no mundo ideal, eu acho que se a gente tivesse médicos de família com formação em cuidados paliativos, porque muitas vezes eu acho que a gente ainda pensa muito nos sintomas físicos, né, nas complicações que ele pode ter, cardíacas, fertilidade, menopausa, tudo. Mas, como a senhora falou, muitos encaram como o terrível, né, o que aconteceu comigo, e eu não sei se eles conseguem levar a vida, né? Às vezes a gente vê no ambulatório de fora de terapia do hospital de adultos jovens que não fazem nada, são os nem que a gente fala, nem estuda, nem trabalha, nem não faz nada, né? Então, eu achei tão complexo, eu achei tão interessante essa possibilidade de união, né? Por isso que eu acho que nós estamos aqui hoje juntos. Para mim faz muito sentido a união dos nossos dois grupos. Quando a doutora Érica convidou, eu falei, claro, nós queremos, porque paliativo e efeito tardio, eu acho que realmente precisam andar juntos. Mesmo quando não estamos falando mais de câncer, mesmo quando 20 anos depois não falamos mais do risco de recaída, ou esse risco é mínimo, mas sabemos hoje que temos condições muito fortes e de risco de vida também para esses pacientes, que são crônicas, incuráveis e dependem desse cuidado para que o paciente consiga seguir em frente, né? Então, para mim, faz todo sentido a união desses dois grupos hoje e, e também quero saber um pouco mais sobre esse podcast, sobre esse grupo de pessoas que trabalham com a senhora para entender melhor como isso funciona aí para vocês, Já como que a estamos gente querendo fazer pode. igual. Estamos querendo, exato. Alguém mais? Tem muita gente que eu não estou enxergando também na tela, então eu não sei se eu estou perdendo
A Catherine levantou a mão. Vamos lá, pode falar. Seu microfone está desligado. Buenas noches a todos. ¿Puedo hablar en español? Sí. ¿Tú hablas Hola. en español? Está bien, hola. Muy enriquecedora la charla, la verdad que sí. Para los que no me conocen, soy Catherine, soy residente de primer año de oncopediatría en Hospital Infanto-Juvenil de Barretos y también soy un paciente fuera del tratamiento de hace 18 años aproximadamente. Curada de leucemia linfoblástica aguda. La verdad es que pues soy de Nicaragua y después de que es importante escucharlas hablar acerca de la temática y, y saber todo el trabajo que hacen aquí. Yo lo admiro, la verdad, desde que llegué, desde que supe que tienen un grupo de seguimiento para los pacientes fuera de tratamiento. Yo no tuve seguimiento, después de que pasé la edad de 18 años, ya no fue, ni siquiera pues traspasaron para otro médico, para adultos, o dieron seguimiento con las demás especialidades. Y es bonito saber que en otras regiones pues dan seguimiento a estos pacientes y conocer que sí tienen secuelas, que sí tienen consecuencias en su etapa adolescente, en su etapa adulta, y que necesitan mucho apoyo también familiar, porque también existen disrupción del vínculo familiar cuando los padres, uno de ellos se tiene que ir a cuidar al paciente y deja los demás hijos, quizá no abandonados es la palabra, pero sí necesitan mucho apoyo. Y yo creo que en mi región se necesita trabajar mucho en eso y la verdad es que sí, a mí me interesa bastante saber más y conocer más cómo trabaja su grupo en conjunto. Bueno, tenemos que hablar. Podemos aprender mucho hablando con vos y sí, con mucho gusto compartimos lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias, doctora. Muito bom, gente. Alguém mais tem alguma pergunta, algum questionamento para a doutora Shapiro? Eu acho que a gente tem muito a agradecer. Vamos tentar, como a senhora falou, manter esse vínculo para a gente fazer mais aulas, estudar mais sobre o assunto. Nós vamos pensar até em montar alguma coisa aqui, né? Um grupo, como a senhora disse, escutar os pacientes fora de terapia, eu acho que é muito importante. Como a gente escuta as mães enlutadas, né? Para aprender como é que foi o sofrimento, acho que escutar os pacientes é muito interessante. E eu acho que, não sei, Ju, mais alguma coisa? Lau? Não, é isso, exatamente isso. Eu acho que isso é muito inspirador. A aula da doutora Lídia trouxe muitas Ideias, coisas, né? né? Muitas ideias, né? E, obrigada, eu acho que é isso. E não podemos deixar de conversar, de fazer mesmo mais encontros, mais conversas, trocar ideias, porque eu acho que isso só enriquece mesmo esse cuidado, esse acompanhamento, seja onde for. Eu falo, nós temos que disseminar isso para fora da oncologia, né, para além dos limites do nosso dia a dia dentro de um hospital oncológico, porque é isso que vai fazer a grande diferença. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora, foi excelente. Aí, a senhora Muchísimas atingiu gracias por la invitación, Erika. Brasil Um e prazer. alguns países da América Latina, graças a Deus. Hasta luego. Obrigada, gente. Tchau.
Muchísimas gracias.